Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de Paco Vallejo. Como protagonista del Bugar Gasimov quedó en segunda posición de un total de 10 jugadores, siendo ellos pues muy fuertes. En esta ocasión ayer se enfrentaba a Wang Hao, ahora Gukes, por lo tanto una partida pues bastante compleja, sobre todo con un final difícil por parte de ambos jugadores. Los ritmos son rápidos, de 15 minutos más 10 segundos, y aunque ahí sale encima y debajo de las fotos pues los tiempos con 14 y 51, ahora en el siguiente movimiento ya se rectifica, ¿no? Cosas del PGN. Por lo tanto, caballo F3, apertura retilla en el tablero, a lo que Paco Vallejo responde con E6, con ideas de jugar D5, C4 transponiendo a una apertura inglesa con control sobre la casilla de D5, no obstante D5, y E3 defendiendo el peón con el alfil en esta posición. Decide capturar en esta posición, Gukes recaptura aprovechando o ganando un tiempo ya que desarrolla además pieza, caballo F6, enroque en corto y A6 preparando expansión en el flanco de dama. Tras estas jugadas las piezas blancas también pues avanzan el peón a D4, C5 golpeando el centro, pues con la misma idea anterior de si C por D5, ahora pues el alfil desarrolla ganando un tiempo, pero aquí Gukes decide jugar torre E1, se centraliza la torre, de momento no tiene fuerza en la columna, pero en caso de que las piezas negras capturen en D4 se podría recapturar de peón y así la torre coge más fuerza, aunque es verdad que las blancas contarían con un peón aislado como va a pasar en la partida. Por otro lado, es aislado, es más débil, pero también cuentan con más espacio debido a esa falta de peón por parte de las blancas. Tras estas jugadas B5, se ataca el alfil y se libera la casilla de B7 para el alfil negro de casillas blancas. Este alfil se retira a D3, de alguna manera pues entorpece el control de la dama sobre su columna. Otras posibilidades son alfil E2 o incluso alfil F1, pero la idea de Gukes es pues tener cierto control sobre la casilla de H7. Ahora sí que se captura en D4, como decíamos se recapturaba de peón aislado, alfil B7 y tras A4 golpeando este flanco de dama se decide pues evitar más cambios, se podría capturar en esta posición. Opta Paco Vallejo por jugar B4 y alfil G5 clavando en F6. Se quita de la clavada, caballo B D2, enroque en corto y torre C1, pues ya teniendo prácticamente todo el desarrollo de la apertura, pendiente quizás de que se retire la dama y completando el desarrollo. Mientras tanto Paco Vallejo pues sigue con el desarrollo, ¿no? Caballo B D7, caballo B3, una jugada como B3 es verdad que refuerza A4, pero de momento no está atacado el peón y además se dejaría defender la casilla C3, que podría ser importante para las piezas negras. Se juega caballo B3 dando salida a la dama y además en algún momento pues este caballo refuerza la defensa del peón de este peón aislado y también con alguna idea, de momento no, pero pudiendo venir quizás a C5 de cara a un futuro. Mientras tanto alfil D5 con ataque sobre el caballo, caballo E5 y H6 atacando al alfil. Este se retira a F4, cambios en E5, peón por, se ataca al caballo, se retira a D7, de momento pues ganando espacio central las piezas blancas, pero en algún momento Paco Vallejo quiere jugar F6 para pues eliminar o buscar cambios en dichas casillas. Es cuando se juega caballo D4 y caballo C5, atacando ganar la pareja de alfiles y también con pues cierto control sobre la casilla de B3, aunque de momento también las blancas defienden dicho punto. Tras estas jugadas el alfil y manteniendo la pareja de alfiles se retira a B1 manteniendo el control sobre la casilla de H7 y torre C8 defendiendo este caballo, ya que pues habría temas tácticos y casi que se está perdiendo la partida en caso de no hacer algo al respecto. A una jugada, por ejemplo, como A5, y para ver la fuerza que tendrían las blancas, este movimiento es perdedor ya que se sacrifica la calidad y tras alfil por existe dama C2, viene con ataque sobre el alfil y además, y como decíamos antes, se está dando mate en H7, por lo que pues se pierde la partida. Se puede jugar F5 y blancas con material de más. Esto no ocurre ya que torre C8 pues defiende al caballo, dama D2, siendo una jugada que parece que es algo floja. Es verdad que la dama se retira de la primera y ataca este peón indefenso, pero pues la idea de Paco Vallejo es jugar alfil G5 y así
pues minimizar esta posición de las piezas blancas, ¿no? Se juega alfil por G5, dama por G5, como vemos pasa de alguna manera a tener bastante iniciativa, se está dando mate en G2 y F4, bueno, pues siendo una jugada muy buena por parte de Guques, ya que activa un peón, refuerza la defensa del peón de 5, se ataca la dama y además, sobre todo, bueno, pues se mantiene o se está defendiendo así esta entrada de la dama negra en G2. Paco decide jugar dama G4, a lo que se contesta con dama F2, ¿no? Manteniendo esta defensa y también este peón. Tras estas jugadas juega caballo E4, un movimiento brillante en el cual se está entregando pieza, pero como vemos se ha abierto la columna y bueno, pues la idea es meter bastante presión y más ataque en la posición. Se ataca a la dama, primero alfil por E4, ya que el alfil, bueno, pues también ha perdido fuerza y quizás a ver dónde se podría o qué se podría hacer con la dama, dónde se podría retirar. Por lo tanto, se entrega o se captura en esta posición y ahora y antes de recapturar, ya que en caso de que se haga por parte de las piezas negras estarían perdiendo, existe primero torre por C8 y tras torre por, bueno, pues se pierde pieza de más para las blancas, por lo tanto tras alfil por E4, primero torre por C1. La torre deja de defender, o la segunda torre deja de defender al alfil y ahora es cuando se recupera el material. Por lo tanto, como vemos, todo bastante igualado, se juega H3 atacando a la dama y dama G6, que como vemos, bueno, pues la dama ha quedado un poquito ahí atrapada en este flanco. Estos peones quizás son más vulnerables y Guques decide atacarlo directamente. El módulo da esta jugada como mejor para las piezas blancas, rey H2, bueno, pues llevando el rey a seguridad y retirándola de la primera. Al jugarse directamente torre C4, es verdad que se ataca este peón y Paco Vallejo decide defenderlo no siendo la mejor jugada. Quizás, y bueno, pues siguiendo la línea, hubiese sido mejor atacar la torre dando el peón de ventaja o entregando un peón, pero a cambio, bueno, pues jugándose dama B1, dando un jaque y activando las piezas negras. De ahí que rey H2 hubiese sido mejor anteriormente, como hemos visto, torre C8 y bueno, pues podría haber cierta presión por parte de las piezas negras sobre la primera y con cierto ataque. El tema es que decide no entregar un peón a cambio de esta situación. Bueno, también ambos, como vemos en el reloj, pues cuentan con menos de un minuto en el reloj. Se juega 5 movimiento natural defendiendo dicho peón y caballo B5 activando esta pieza. Tras estas jugadas, ahora sí alfil de 5, Guques decide llevar la torre a una posición más pasiva. Se recomendaba jugar algo como torre C5, quizás una vez se retire el caballo, para atacar estas bueno, pues debilidades que tienen las piezas negras. La dama pues sigue de alguna manera sin muchos movimientos, pero aquí opta por retirar la torre a C1 y tras F6, E por F6 siendo otra imprecisión. Aquí mejor hubiese sido jugarse directamente caballo C7, se opta por esta captura, torre por F6 y ahora sí caballo C7. Tras estos movimientos se salva el alfil llevándolo a E4, como siempre vemos este tándem pues, de alfil y dama mirando el tema de mate y viene el error de la partida por parte de Guques en el que se juega directamente G4. Se recomendaba retirar la dama a una casilla como D2, mejor que 2, quizás estando en casilla negra, manteniendo la defensa del peón de F4 y el tema es que al hacer este movimiento directo, bueno, pues el peón de F4 está ahí clavado o la torre está por detrás de la dama. Es verdad que Paco Vallejo no lo aprovecha del todo, ya que aquí la partida tras E5, siendo un gran movimiento, como vemos, pues el peón está clavado, de ahí que la dama se tenía que haber retirado anteriormente. La partida continúa con caballo E6, entregando una pieza, y aquí venía la idea de Guques que no va a funcionar del todo. Por otro lado, si las blancas juegan un movimiento como caballo B5, bueno, pues directamente está cayendo el peón de F4, y en caso o a un movimiento como F5, simplemente torre por F5, aprovechando la clavada del peón de G4. La dama tampoco puede capturar, ya que el alfil también controla dicha casilla. Por lo tanto, bueno, pues sin mucho que hacer,
buques, su idea pasaba por esta entrega de pieza, a lo que tras torre por F5. La torre ya no está en la columna F para buscar estos temas, pero aquí hay un movimiento ganador para Paco Vallejo, que lamentablemente pues no ve del todo, ¿no? Seguían con menos de un minuto en el reloj, prácticamente jugando con el incremento, y la partida continúa con alfil por F5, lo cual se iguala bastante, pero el movimiento ganador era torre C6, ya que si torre por, pues ese caballo que han entregado las blancas no sirve de nada, y en caso por parte de las blancas tras torre C6, si peón por, se pierde la dama, pero temporalmente, ya que este movimiento viene con jaque. Si se coloca la dama a modo de defensa, pues está cayendo la dama, que manteniéndose pieza de más para las negras, y en caso de retirar el rey H2, torre C2, siendo muy bonita, ¿no? La dama queda clavada y tras los cambios las negras mantendrían pieza de más y una posición pues totalmente ganadora. Una pena este movimiento. Lo que juega es alfil por F5, pues siendo una jugada mucho más floja, como vemos la barra nuevamente se iguala, y tras, ya que el peón pues sigue estando clavado, dama por F5, dama por, se cambia material y como decimos, pues torre de 6 con la idea de traer la torre a la segunda. El tema es que buques también se activa, torre de 2 es lo que se juega en esta posición, y tras B3, torre de 3, atacando ambos peones, también las blancas, pues con estos mismos temas, y ambos cometen quizás el error de empezar a capturar peones cuando se recomendaba, y gracias a que la torre ya no está en la segunda, primero jugar rey G2, activando un poquito el rey y manteniendo defendido uno de los peones, a lo que se contesta con este movimiento. También por parte de las piezas negras de Paco Vallejo, pues era mejor casi pues este movimiento rey F7, sacándolo y controlando esta casilla de F6. Se decide capturar en H3, torre por E5, y tras antes de esta captura en B3, se captura en H3, torre por B5, y tras torre por B3, prácticamente cayendo todos los peones, torre B5 en la posición, ¿no? Los reyes siguen estando en primera y en octava. Tras estas jugadas, la partida continúa con torre B2, se está cortando nuevamente a la torre cuando nuevamente pues era mejor casi que activar el rey, y tras estas jugadas se juega torre B7. La partida continúa con B3 y F6, no siendo lo mejor, que Paco Vallejo vuelve a desaprovechar. Aquí se recomendaba un movimiento como A5. Pues en este tipo de final que estamos, pues lo que va a ocurrir es que pues se van a cambiar los peones y todo va a pasar a este flanco donde se encuentran los reyes, y el tema es que a este movimiento existía G6 siendo ganador. Las blancas tienen al rey negro cortado, pero también las negras tienen al rey blanco cortado. En caso de jugar A5, torre A2, se cambian peones, y antes, importante de capturar en esta posición, jugar incluso rey F7. Va a ser muy difícil defender estos peones, y si se defiende uno te cae el otro, y si se defiende el de A5 tampoco hay posibilidades de progreso para las blancas, cae este peón, y estos dos peones juntitos pues son superiores de lejos. Se opta por esta captura, quedando los peones, y aunque no lo marca del todo el módulo, pues prácticamente es un final con igualdad. Lo pasamos un poquito rápido ya que son capturas directas en esta posición. Torre B7 cortando al rey negro, y torre B5 dando un jaque y viniendo también a la ayuda para quitarse o para poder pasar el rey, ¿no? Tras estos movimientos rey H2, se juega torre G7. Si las blancas cambian, entonces si las negras están ganando, aunque estos dos peones, estén pues ahí un poco separados. Se opta por jugar torre B6 con ataque sobre F6, se defiende, torre B7 con nuevo jaque, el rey empieza a caminar, y torre B8 retirándose nuevamente del cambio de torres. Las piezas negras empiezan a avanzar sus peones en la posición, nuevo ataque sobre F6, se defiende con la torre, y tras torre B5, torre G5 con cambios, torre B8, y pues sigue la partida de esta guisa, ¿no? Rey G5, torre G8, se da un jaque, el rey pasa por F4, torre H8 atacando en H5, y primero torre G5 defendiendo. La torre se retira a 8,
y torre G3, y se considera este movimiento pues algo flojo, cuando las piezas negras quizás hubiese sido un poquito mejor llevar la torre a G1. En ambos casos hay que liberar esta casilla, ya que la torre blanca al retirarse a 8, pues la idea quizás es dar un jaque y se libera esta casilla para que el rey esté seguro cerca de sus peones. Se hace este jaque, rey H4 ganando el peón de H5 y tras torre E3 entregándolo, bueno, pues la partida continúa con torre A4 jaque. No te cubres con la torre, sino que lo que hace Vallejo en esta posición es jugar rey F3 y rey G5, dando prioridad a este peón de F5. Parece que bueno, pues puede ser un poquito mejor o más difícil luego, o más fácil quizás interceptar el peón de H5. También la captura es posible, a lo que podría continuar con F4. Por lo tanto, aquí lo que hace es jugar rey G5, evitando ahora que se pueda jugar F4 por parte de las negras, y tras rey G3, se captura este peón en la posición. Tras estos movimientos, torre B3 y el error de la partida, que es torre A8, ya que nuevamente, y como habíamos visto anteriormente, estando la torre en H8, bueno, pues Gukes llevaba la torre a estas posiciones. Nuevamente busca traer la torre a la posición a posiciones traseras, y esto parece que es un error. Por ver rápidamente la idea por parte de las piezas blancas, y siendo un movimiento que iguala o mantiene la igualdad, es rey G5, ya que evita que se pueda jugar H4 al menos directamente. Y aunque es verdad que existe este jaque, lo cual obliga al rey a retirarse nuevamente a la sexta, o bueno, por primera vez, y H4 ya está en el tablero, ahora es muy difícil evitar jaques constantes por partes de la torre hacia el rey negro. Por lo tanto, esto se considera con igualdad, ¿no? Y si el rey se retira o va en busca de esta torre, pues las blancas pueden reaccionar e incluso quizás capturar este peón de H4. Por lo tanto, bueno, pues con poquito tiempo en el reloj, todo hay que decirlo, se juega a torre A8, y esto lo aprovecha Paco Vallejo para jugar H4, rey E4, activando también Gukes su rey, H3, lo cual la torre también defiende este peón, y aunque como decíamos la torre entra por detrás, da un primer jaque, rey F2, tras torre H8 con ataque sobre este peón de H2, rey G2 y rey F4, ¿no? Si se intenta dar nuevamente un jaque, el rey está en la segunda, y bueno, pues ante este jaque existe incluso este movimiento y poco más se puede hacer. Opta Gukes por jugar primero rey F4, intentando controlar esta casilla de G3, pero nuevamente pues lo que hace Paco Vallejo es retirar al rey. Este se retira a E3 y tras H2, ya buscando la coronación, torre G8 jaque, y el mejor movimiento para terminar la partida, que es rey H3. Rey F1 también vale, manteniendo ventaja para las piezas negras. Si se juega rey H1 son tablas, ya que tras jugarse rey F3 o rey F2, bueno, pues el rey lógicamente no puede retirarse para coronar, y las piezas negras podrían dar jaques, pero serían perpetuos, no avanzarían nada. Por lo tanto, rey F1 valía, se juega rey H3 y Gukes abandona, ¿no? Ante un movimiento como torre H8 jaque, que parece que las negras pues no progresan, torre H4, y bueno, pues este peón está coronando y ganando las piezas negras. Muy buena la partida, por mi parte nada más respecto a la misma, y vemos otras. Un saludo, chao.